Pues ayer hubo una conferencia, bueno, hubo un anuncio por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte del SUT Notimex, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y sobre ese tema vamos a hablar un anuncio muy, muy importante que se hizo desde la CEGOP y que hizo también el SUT Notimex. Por eso le agradecemos mucho que esté con nosotras y nosotros Adriana Urrea. Adriana Urrea, la secretaria general del sindicato del SUT Notimex, que se encuentra ya aquí con nosotras y nosotros, pues un acuerdo que pues eh, mucha gente celebraba y entonces le llamábamos a Adriana, ayer le escribíamos, decíamos, bueno, oye, a ver, pues tienes que contarnos, esto realmente es una buena noticia, es una mala noticia, cómo leer, cómo interpretar este acuerdo después de una larguísima, larguísima espera, negociación, golpes muy bajos por parte de la directora de Notimex, San Juana Martínez, que hizo todo por destruir a las trabajadoras y los trabajadores del Sud Notimex y que afortunadamente pues campearon todos los temporales y ya están por ahí y aquí siguen. Así que Adriana Urrea, te damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, Ernesto, Violeta, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias, Adriana, por acompañarnos. Muy buenos días. Sí, Adriana, buenos días. Pues cuéntanos, Adriana, este acuerdo que se logró entre la Secretaría de Gobernación y ustedes y el Sud Notimex. Leíamos precisamente en el tuit de ustedes, este fue el primer acuerdo de entendimiento. Así que, pues, ¿qué se entiende por primer acuerdo de entendimiento? Y es un primer acuerdo, ¿cuántos acuerdos faltan? ¿Y de qué fue esta negociación? Cuéntanos. Mira, y qué bueno que me dan la oportunidad de precisarlo porque justamente a partir de la firma de ayer de este convenio, se ha entendido que ya el conflicto se resolvió y esto no ha sido así. Hoy me gustaría precisarlo. La huelga sigue vigente porque no se ha resuelto, no se han resuelto las demandas de los trabajadores. ¿Qué abarca este convenio? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la decisión de cerrar a la agencia Notimex, eh, se nos informó a los trabajadores que estamos en huelga, representados en el Subnotimex, que digamos atendiendo la lucha que hemos seguido, la comunicación que hemos mantenido con las autoridades, que no se iba a mandar un decreto de extinción en tanto no llegáramos a un acuerdo de cuáles iban a ser las condiciones de este proceso de extinción. Debo recordar que ha habido incluso desapariciones de algunos institutos en esta administración en la que simplemente se mandó la iniciativa al Congreso, se aprobó y ya los trabajadores tuvieron que después resolver ese conflicto. Nosotros pues pedimos que eso no nos fuera a pasar ya después, obviamente, de un conflicto tan largo que ya superaba los 3 años cuando sucedió el anuncio, pues pedíamos que por lo menos conociéramos cuáles iban a ser las condiciones y que se nos reconocieran los derechos que hemos ganado incluso durante el periodo de huelga. Se nos dijo que así iba a ser. De hecho, hasta el día de hoy no se ha mandado el decreto de extinción porque no habíamos llegado a este acuerdo, a este entendimiento de cuáles iban a ser las condiciones para proceder en este sentido. Por eso digo que hoy la huelga sigue vigente, porque digamos que solo concretamos ponernos de acuerdo para la manera de cómo proceder en esta última etapa de la agencia, que era una condición necesaria para que entonces se pueda proceder al decreto de extinción. ¿Qué es lo que ha sucedido en este tiempo? Bueno, desde que se anunció hasta ahora y que además debo decir, gracias y sí, y creo que estamos coincidentes todos los involucrados, que logramos ponernos de acuerdo y llegar a este primer gran paso porque no teníamos quien nos limitara en las negociaciones o en el diálogo, que fue lo que siempre sucedió durante el conflicto de huelga y por lo cual no se resolvió.
Y en este caso estoy hablando específicamente de la dirección de Notimex, que quedó completamente ajena de este proceso. Entonces, desde abril a la fecha venimos trabajando en mesas continuas con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Gobernación, atendiendo las demandas que llevaron al conflicto de huelga y que también las demandas ahora con motivo de la liquidación de los trabajadores. Ha habido una disposición, debo de reconocer que en este último proyecto, en este último tramo en el que mantenemos la comunicación directa con las autoridades, ha habido mucha disposición realmente sí para escuchar las demandas de los trabajadores y atenderlas. Tenemos todavía cosas pendientes que se siguen trabajando, pero lo que se buscaba es ya no retrasar este proceso de extinción, sí, o este envío de la iniciativa a la Cámara de Diputados para que proceda esta situación. Sí me gustaría recalcar que la postura del sindicato, incluso fue algo que nosotros mencionamos ayer mismo en esta ceremonia, el sindicato lo que siempre buscó fue defender y mantener la fuente de empleo y esa fue nuestra insistencia hasta el último día. Eh, pero bueno, y lo mantendremos porque por eso estalló la huelga, para defender nuestra fuente de trabajo, nuestros derechos laborales, nuestro contrato colectivo, incluso defender nuestra organización sindical. Es una decisión que sale de nuestras manos, que una decisión que tomó el presidente y que pues las diferentes instancias correspondientes pues han avalado también y entonces nosotros como trabajadores en acuerdo y en cumplimiento a lo que se mandató en la asamblea pues fue llegar al mejor entendimiento que contemple y que reconozca, y eso es parte de lo importante del por qué sí pudimos firmar este primer acuerdo, que contemplara todo lo que se obtuvo durante el periodo de huelga y que se reconociera esta situación y procediéramos a hacer la liquidación. Evidentemente hay situaciones, bueno, entramos en un proceso de negociación importante en donde ha habido pues demandas significativas, considerando sobre todo que estuvimos en una huelga, en pandemia, sin servicio médico y este tipo de cuestiones, ¿no? Que incluso el derecho internacional reconoce. Ha sido interesante este proceso de construir realmente una salida en el que se respete en la generalidad tanto los derechos colectivos como individuales de los trabajadores. Y bueno, pues digamos es un primer paso para finalmente poder concretar esta situación. Hoy la huelga sigue vigente porque la situación de la empresa no ha cambiado, es decir, Notimex sigue viva porque no se ha aprobado el decreto de extinción y en ese sentido es que nosotros mantenemos esa condición jurídica. Estamos en ese proceso de diálogo que estamos construyendo, digamos, nos estamos poniendo de acuerdo y nos pusimos de acuerdo ya en lo que se va a reconocer a los trabajadores. Se han dado las garantías para que se cumpla eso. ¿Qué tiene que pasar ahora? Bueno, pues que el gobierno, y así como se informó en el comunicado el día de ayer, la Secretaría de Gobernación y del Trabajo van a enviar esta iniciativa del presidente al Congreso de la Unión y esperaríamos entonces que pues ya esta iniciativa sea aprobada en el Congreso y se establecen ahí ya los pasos siguientes. Una vez aprobado el decreto, se da un plazo de 10 días para emitir las bases que contienen los detalles de la liquidación y se establece también un periodo de 60 días para proceder al pago de liquidaciones. Nosotros, digamos, en este proceso estamos y seguimos como ha sido siempre la postura del sindicato de mantener una apertura y pues la buena voluntad, ¿no? De confiar en que ahora sí se resuelva, pero también tenemos claro y es una pues incertidumbre normal de los trabajadores, porque muchas veces aun cuando ganábamos los procesos no se cumplían y no se resolvía, pues que ahora también se cumpla, ¿no? Y entonces la huelga o los campamentos de huelga no se van a levantar hasta que al último trabajador no se le haya cumplido con los acuerdos que llegamos a la mesa y que estén reflejados tanto en el decreto como en las bases de liquidación. De no ser así, evidentemente los trabajadores tomaremos las medidas necesarias. Hay
hoy una buena disposición de los funcionarios, de los secretarios, del vocero, de transitar por este camino. Nosotros hemos dicho, hemos estado en voluntad de transitar por una solución pacífica, ¿no? Y en buenos términos. Se nos ha hecho saber que hay una instrucción del presidente de que el conflicto termine antes de que concluya este año, porque se está evitando que este conflicto laboral se herede a otra administración y quede como un conflicto como lo estamos viendo incluso ahora con Mexicana o con los compañeros electricistas que tienen ya casi 14 años sin resolverse su tema, ¿no? Entonces, no se está buscando, bueno, se está buscando evitar esa situación, se está buscando resolver antes de que concluya el año y bueno, pues nosotros estamos confiados en que ahora sí proceda, como yo digo, una vez que se retiró el factor que siempre detuvo este proceso, que fue la dirección, hemos podido tener una buena coordinación con los equipos de la secretaria Luisa María Alcalde y del secretario Marat, con el propio vocero de la presidencia, y bueno, pues de ahí deriva este acuerdo que se firmó ayer. Muchas gracias, Adriana Urrea. Pues después de 3 años, de más de 3 años y medio de huelga, se llega a este acuerdo, como dices, y nos queda muy claro entonces que la huelga se mantiene, no se termina el día de ayer. Y bueno, una duda enorme, vemos que esta firma de este acuerdo implicará la indemnización de 347 trabajadores. ¿Fueron incluidos todos los trabajadores? Alguna vez platicamos aquí en este espacio contigo de que no todos eran reconocidos en esta huelga, que solamente una parte. Aquí se están incluyendo la totalidad de los trabajadores, esa sería una duda. Y la otra, de estas demandas laborales, alrededor de 170 demandas laborales, ¿qué va a pasar con ellas? Sí, de hecho todo está contemplado. Debo decir que no habemos 347 trabajadores en este momento en la agencia. Debo decir que los trabajadores que nos hemos mantenido en huelga, que representamos hoy en el sindicato, a partir de toda la situación de desmantelamiento de la propia agencia en el sindicato, estamos cerca de una centena de trabajadores, ¿no? Representados a quienes se les ha reconocido. Parte de estos trabajadores fueron los que la directora quiso desconocer, pero que hemos acreditado que son trabajadores activos y o que tuvimos una demanda de reinstalación ganada, ¿no? Esa es, digamos, por la parte que el Sud-Notimex está representando. Sin embargo, el proceso de liquidación contempla a todos los trabajadores. Esto incluye también a los trabajadores de confianza que han venido trabajando y que nosotros decimos se vienen esquiroleando la huelga. Bueno, pues ellos también serán proceso de esto, parte de este proceso. Y sabemos que en la Junta Federal hay más de 170 demandas vigentes, por decirlo de alguna manera, procesos que tiene Notimex de despidos injustificados. Todos ellos también pasan y se les da un tratamiento especial en este tramo. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a lo que se ha venido trabajando y explicando, va a haber un instituto liquidador que va a ser el instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP. Ese va a ser el instituto liquidador. ¿Qué significa? Que una vez que se emita el decreto, se le dan facultades a la Secretaría de Gobernación para establecer las bases y entonces el INDEP adopta esta figura de liquidador. Se pasarán todos los bienes activos y todo lo que tenga Notimex, digamos, al INDEP para que entonces proceda. Se va a liquidar no solo a los trabajadores, se tiene que liquidar a proveedores, estas demandas que se tienen, es decir, un trabajador que hoy no tengamos nosotros identificado, pero que a lo mejor tiene una demanda o que tiene una relación laboral que considera tiene condiciones para reclamar esta liquidación, podrá asistir al instituto para devolverle al pueblo lo robado y el instituto considerará y determinará en qué términos se le liquida. En este caso, de nuevo, están las personas que todavía hoy tienen una demanda pues abierta, se buscará atender esos casos y bueno, en el caso específico nuestro, lo que digamos, se han reconocido todos estos logros, por eso decía que era importante, se han reconocido las demandas que ganamos, se han reconocido los derechos y las condiciones que obtuvimos durante la huelga, que eso es algo muy importante, y se han llegado a los acuerdos sobre
todo lo que se va a considerar para el trabajador en esta última parte y proceder entonces a las liquidaciones. Eso ha sido un trabajo muy, muy arduo, la verdad, de sentarnos. ¿Quiénes han estado involucrados? Y creo que eso es parte importante durante estas mesas. Ha sido pieza clave los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través de su cuerpo jurídico y los funcionarios que han trabajado. Un saludo a Noé y a los funcionarios que andan por allá. También todo el cuerpo jurídico de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Gobernación, ahora los equipos del secretario Marad y de la secretaria Luisa María Alcalde, ¿no? Han sido muchas mesas en donde se analizan las condiciones, el contrato colectivo, las demandas ganadas, las demandas del conflicto colectivo, y bueno, todo eso nos llevó a hacer estos ejercicios, a ponernos de acuerdo en qué va a transitar y bueno, pues confiamos de verdad en que ahora sí tengamos una salida, porque, bueno, debo decir que aun cuando saliera este decreto, en caso de no cumplirse, pues el mandato de la agencia de los trabajadores es que no resolveremos o no se levantarán los campamentos de huelga hasta de nuevo que el último trabajador no reciba esto y de no cumplirse también procederemos con las herramientas jurídicas e incluso tenemos en este momento el respaldo de organizaciones como la Organización Internacional de Trabajo o de la Federación Internacional de Periodistas dispuestos a seguir respaldando este movimiento y proceder pues a otras instancias que esperamos no sea así. Ha quedado claro sobre la mesa que ya se puede llegar a una solución. Gracias, gracias, Adriana Urrea. Adriana, estamos ya sobre tiempos. Nada más una última pregunta. Acá somos críticos cuando se toman acciones o decisiones que consideramos pues lastiman o laceran los derechos de los pobladores, de las ciudadanas, ciudadanos, trabajadores, trabajadoras, cuando la autoridad toma una decisión que consideramos lacera estos derechos. Tengo la impresión que en lo que toca a los acuerdos hasta donde van ahorita, pues el gobierno se está comportando de manera decente, es decir, está cumpliendo de manera cabal con los derechos de ustedes. Y si esto es así, te pediría si me lo confirmas y qué restaría en la negociación. Sí, definitivamente. Creo que parte del hecho de que hasta ahora no se haya enviado el decreto de extinción hasta en tanto no tuviéramos conocimiento de cuáles iban a ser las condiciones, creo que forma parte de este respeto, ¿no? Esa palabra que se dio, hasta ahora venimos, se viene cumpliendo. ¿Qué faltaría? Seguimos atendiendo diferentes temas porque no solo pasa por la parte económica, sino estamos contemplando cuestiones y se tienen que regularizar temas sobre la seguridad social. Les pongo un ejemplo, la directora de forma indebida nunca, o la dirección de Notimex nunca reportó el estado de huelga al Infonavit o al IMSS, por ejemplo, y eso que generó costos o cargas para el trabajador que hoy deben de ser resarcidas y entonces estamos como en el trabajo, ¿no? De poder ver la manera de restablecer esta condición para que el trabajador realmente tenga una solución completa. O sea, hay como detalles. Otra cuestión también, y que es parte de lo que nosotros seguimos insistiendo, pues es que al final, o sea, hoy estamos en esta negociación porque no estaba en nuestras manos poder revertir una decisión de esta naturaleza. Sin embargo, lo que nosotros seguimos insistiendo es que aun cuando lleguemos a un acuerdo, esto significa que habremos decenas de trabajadores despedidos sin un empleo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? O sea, son como de las cuestiones que seguimos trabajando, que hay todavía sobre la mesa, que se nos ha dicho que sí se pueden resolver y que analizar, ¿no? No quisiera entrar en detalle porque al final todavía quedan estos puntos, pero digamos que dado los tiempos, pues estamos en condiciones para ya que se pueda emitir este decreto y que entonces se procedan a hacer todos los trámites administrativos que se requieren, es decir, hacer las solicitudes a Hacienda o al INDEP para que ya se emitan
todas las cuestiones que implica. ¿Qué necesitamos? Bueno, en este proceso pues se tendría que pasar que ya en la Cámara de Diputados se espera que en las próximas 2 semanas se mande el decreto a la Cámara, que en la Cámara se apruebe, que se emitan las bases y que entonces ya se proceda al cumplimiento de todos estos acuerdos. Nosotros nos vamos a ir dando cuenta, evidentemente, desde el momento en el que se presente el decreto, si fue el decreto que nosotros, que se vino trabajando, ¿no? Que incluya las condiciones que nosotros venimos trabajando. Una vez que se emitan las bases, si fueron las bases, efectivamente, que se fueron trabajando y que reflejan estos compromisos. O sea, iremos viendo estos pasos de que realmente se esté cumpliendo con la palabra de nuevo en este proceso de entendimiento que llevamos, ¿no? Y pues finalmente concretarlo. La verdad es que si todo se cumple en los tiempos previstos, pues esperaría que si el proceso estuviera concluido hacia finales del año, que a partir del mes de noviembre los trabajadores comiencen a recibir sus indemnizaciones y pues ojalá y se nos cumpla y ahora sí no pasemos otra Navidad más en campamentos porque ya sería el 5.º año en esta condición y bueno, pues eso, digamos, es en términos generales lo que tendría que suceder. Pues muchas gracias, Adriana. Adriana Urrea, secretaria general del SUTNOTIMEX. Y pues sí, les mandamos un abrazo porque como dices, son cientos de trabajadores finalmente ya entre todos, pues que se quedan sin una fuente de empleo. Así es que, y algunos pues más vulnerables que otros, así es que les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y pues seguimos pendiente. Una duda, esto se tiene que publicar también en el Diario Oficial de la Federación, ¿cierto? Sí, así es, se aprueba el decreto en la Cámara de Diputados, tiene que publicarse e incluso las bases de liquidación también tendrán que publicarse en el diario oficial con sus anexos en donde ya tendrá que venir todo muy detallado, entonces será de conocimiento público lo que se haya acordado en su momento con el sindicato. Muchas gracias, Adriana. Un abrazo otra vez, lo reitero, y pues buen día, Adriana. Lindo día. Gracias, un abrazo. Muchas felicidades, Adriana. Un reconocimiento ahí a toda la resistencia y el trabajo que han tenido las compañeras, los compañeros, porque se dice fácil desde acá, pero estar tantos años en una huelga, allí en la calle, pues algunas compañeras y compañeros pues no resistieron, tuvieron que irse a buscar la vida en otros lugares. Ustedes, pues buscando trabajos ahí eventuales para poder subsistir mientras están rotando y apoyándose unas a otras en los campamentos, en la huelga que tienen, pues se dice fácil, pero sabemos los que nos ha tocado ver estas situaciones y darles un seguimiento de largo aliento, pues sabemos las implicaciones que eso tiene. Así que muchas felicidades, un fraterno abrazo a las compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes y gracias siempre de verdad por darnos voz y abrirnos los micrófonos. Gracias. Un abrazo. Gracias.